buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, seguimos esta semana con este ciclo que armamos dentro del programa por los 30 años de democracia. Ya hablamos de 30 años de literatura, la semana pasada de 30 años de teatro, y hoy vamos a hablar de 30 años de artes plásticas en la Argentina. Son temas muy amplios, después nos queda corto el tiempo, pero bueno, hacemos lo posible dentro del espacio que tenemos para tratar los puntos que nos parezcan más importantes. Tenemos una mesa como siempre, pero empezamos con un pequeño informe. Ahí va. Con el retorno de la democracia, se produjo un florecimiento de las artes plásticas y se ampliaron los espacios de exposición, el público y los creadores. Muchas galerías se dedicaron a promover artistas jóvenes, dinamizando su circulación. Se fundaron y remodelaron museos en todo el país. Se creó la Feria de Arte de Buenos Aires y surgieron importantes instituciones privadas. Una de las características más marcadas es el protagonismo de los nuevos medios, video y arte digital. La fotografía fue reconocida como un hecho artístico y también se instaló sin problemas en el mercado. Bueno, como nos pasa siempre con estas mesas, un tema tan abarcativo, vamos a hacer lo posible para recordar los hitos de estos años, porque es un tema muy amplio, ¿no? 30 años de artes plásticas en democracia. Yo empezaría preguntándoles a nuestros invitados, recordando un poco el clima en el que asume la democracia, cómo estaban las artes plásticas en ese momento y qué empieza a cambiar a partir del 83. Ana. Bueno, de solo pensar en aquellos años, desde hoy, uno advierte que realmente el momento de irrupción de la democracia fue cargado de expectativas, uno piensa, y además diseminado por todos lados. Yo recuerdo cuando repasamos hace 10 años que hicimos una muestra en proa, escenas de los 80, y empezaron a surgir cosas que habían quedado un poco tapadas con el correr de los años, y sobre todo un movimiento under, que como decía Fernando Noy, se transformó en over. Demasiado. Sí, demasiado. Saturó. Y que empezó con muchísima energía porque había que sacar muchas cosas afuera. Como decía Mercedes Sosa, hay que sacarlo todo afuera. Cantaba en una canción de no? Claro, bueno, estaba también en ese momento, y lo recuerdo a Santiago Kovadlov, que hablaba del momento de la cultura de las catacumbas. Claro, Es decir, todo estaba todo escondido. pero de pronto afloró, ¿no es exactamente, cierto? Afloró con una gran extroversión, porque había un deseo muy grande. Yo recuerdo en esa época lo que significó el Centro Recoleta, que había abierto muy poquito antes, la gestión de Osvaldo Gieso, ¿no? En el Centro Recoleta. Se hicieron ahí importantes muestras. Sí, expresiones fue muy temprano, una de las muestras que fue, uno diría, emblemática de los 80, porque todo lo que acontecía ahí tenía lo que podríamos llamar hoy una impronta muy ochentosa, en términos de interdisciplinariedad, que había teatro, había música, había obras, por ejemplo, de Marcia Schwartz, que eran como instalaciones. Uno no le conoce a Marcia Schwartz, que era una figura que tiraba fuego por la boca y era una gran pintura, y después superponía diapositivas. En ese momento estaban las diapositivas todavía. Y bueno, había una cantidad enorme. Coparon todo el Centro Cultural Recoleta, lo cual esto era el arte de los fuerte. 80. Si nosotros pensamos, Eduardo, el arte de los 80 y el arte de hoy, hablando del arte, no de las instituciones del arte, sino la producción artística, ¿no? Claro, bueno, es una elipsis, me obligas a una elipsis un poco amplio tremenda. lo que estoy diciendo. No, pero yo creo que primero lo que uno podría pensar es que en los 80 Recoleta era como el escenario de las muestras, entre comillas, más institucionalizadas, donde había expresiones de lo que se llamaría la vanguardia joven y pictórica de ese momento, pero encuadradas en los recortes que hacían personas como Glusberg, por ejemplo, o como Charlie, o como mismo Espartaco, porque tenemos que acordarnos que es la época de la transvanguardia en Europa y de la anavanguardia en Buenos Aires, que era una especie de
de analogía conceptual entre los nuevos modos de hacer de esa época, allá y acá, ¿no es cierto? Ajá. Y después Ana estaba, Vanguardia se llamaba. Ana Vanguardia se llamaba En realidad fue una denominación de Espartaco. Fue de Espartaco que él convocó artistas porque en realidad no eran movimientos, ya no era una década movimentista, era una década donde empezaban a hacerse los recortes que después se llamarían curatoriales, no se llamaban así en esa época, por ejemplo los recortes de Glusberg, que agrupaba artistas completamente heterogéneos, que probablemente nadie los agruparía ahora sí, y los encuadraba en muestras que podían llamarse la nueva imagen o la pintura joven, que se hacían en el CAIC, pero cuando eran muy extensas se hacían en Recoleta. Por ejemplo, el objeto del objeto, montones de muestras que no vale la pena enumerar todas ahora. Entonces, Recoleta convocaba eso. Y después estaba el Rojas, que fue como el Centro Cultural núcleo, Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Que creo que se funda, en el 2008 cumplieron 25 años, si no me equivoco. Bueno, empezó a operar en 1987, al final de 1988, y la primera muestra fue de una figura emblemática que se hizo, ¿cómo se llamaba la muestra? Lo que el viento se llevó, de Liliana Maresca, y que fue el punto de partida de Rojas, y eso fue... Y me parece, sin embargo, hay otra cosa, ¿no? Que, digo, retomando tu punto de arranque, que era ese clima del arranque de la democracia, junto con estos espacios institucionales que son claves y que fueron como... Cuando vos empezaste a describir la situación de la muestra de Recoleta y las que siguieron, se me apareció la imagen de que Recoleta logró rápidamente convertirse en parte de la calle. Y ahí me apareció esta otra dimensión en donde las artes visuales tuvieron una presencia muy sostenida, junto con acciones performáticas, con intervenciones callejeras de distinta índole, que es todo esto de ir a ocupar la calle. La calle era un lugar vedado, por supuesto, y así como salió todo el mundo a ocupar la calle por distintas cosas, para apoyar a la democracia, para reclamos por los derechos humanos, etcétera, salieron cantidades de grupos que hacían intervenciones callejeras acompañando estas marchas u otras, y que incluso sobre finales de los 80, me acuerdo en particular un grupo que era de artistas muy jóvenes, pero que terminó integrando, por ejemplo, también a Gorriarena, que era Por el Ojo, que hacían intervenciones. ¿Se acuerdan cuando empezó a aparecer esta gráfica enorme que rodeó Recoleta, también cuando se estaba construyendo todo el design, el Buenos Aires Design, que era una gráfica mega? Y entonces ellos hacían intervenciones en esa gráfica, ironizaban con el nuevo lugar de la tele, que también es algo muy potente que aparece en este momento y que interviene en la cultura visual. Por supuesto. Y hacían intervenciones donde aparecían como encuadres de pantalla de televisión donde pasaban cosas. A propósito de esto de la calle, un mes antes de las elecciones aparece el siluetazo. Entonces eran figuras antropomórficas que que no tenían rostro, muy elocuente de todo eso, y entonces se dibujaba en el piso, en la calle. Es decir, la calle, se tomó la calle. Es muy importante el siluetazo porque creo que fue en un universo de arte no necesariamente politizado, sino más bien que una irrupción más bien de los lenguajes, no tanto de los contenidos, sino que más bien era la desinhibición, por decirlo de algún modo, del lenguaje. El siluetazo, que él tenía esa carga, también era recordar los 30.000 desaparecidos con las figuras recortadas, ¿no? Era como volver a hacer aparecer la figura en el sentido alegórico de la desaparición, ¿no es cierto? Me parece que esa inscripción del siluetazo en un ambiente más bien festivo... Digo, el ambiente más bien me refiero al ambiente festivo de irrupción de la nueva vida democrática, no olvidar de lo que veníamos hacía muy poco tiempo en el sentido de un lenguaje muy elaborado. Por digamos, supuesto. Vos dijiste y a la recién vez la relación entre... Porque hay otra... como un religar al arte con la sociedad que se da en esas acciones, y el siluetazo fue emblemático en ese sentido, porque, bueno, cuenta recién Julio dijo Flores, Laura al parte pasar, de esto. Conservador. Cambia también, en la galería, claro. El arte era en la galería. Era mucho más conservador. El marco, más cerrado. Toda una serie de situaciones que empezaron a cambiar en ese momento, ¿no es cierto? Las acciones. Y recién se tuvieron refirió mucha Eduardo importancia. a la figura del curador. Y vos, Diana, que sos curadora, te quería decir esto. La figura del curador aparece posteriormente, con la fuerza que tiene ahora. Sí, con esa fuerza sí. Incluso yo me acuerdo
esto a principios de los 90, sobre todo, que la figura de Glusberg como mentor de este nuevo lugar aparece bastante presente, aparecía como esta imagen del curador como el dictador de la moda, más o menos, como el que venía a administrar poder, e incluso parte de los debates eran hoy día absurdos, que quién tenía más poder, si el artista o el curador, que en realidad es una pavada, pero en ese momento la emergencia de esta nueva figura... Pero dio motivo a mucha discusión, ¿no es cierto? Que si el artista no existía sin el curador, y viceversa, ¿no? Claro, es un debate contemporáneo, ¿no? De todas formas, a mí posterior. me parece... De hoy. De hoy también. Me parece Sigue vigente, que pero me parece que en cambios. otros términos. En ¿o otros no? términos. ¿Vos decís que se daba también en esa época? Sí, yo me acuerdo que emergió ese debate lo habrá en ese padecido momento. también. Sí, en las jornadas de la crítica, Sí. en estos lugares donde se mataban por esos temas. Claro. De todas formas, a mí me parece que es importante señalar que la figura del curador como tal surge a partir de promediar los 80 en el mundo entero y se replica en los 90, y coincide con un momento de expansión y de transformación de la institución museal y proliferación de instituciones que en el mundo entero, y acá se siente en los años 90 y en el 2000, que impulsan muchas mayores demandas, muchas más exhibiciones, hay mucha más demanda de programas de exhibiciones y por tanto el curador empieza a ser una figura que atiende esas demandas y que diseña exhibiciones, es intermediario, es como algunos especialistas han hablado, una figura que es como un intermediario entre la producción y la infraestructura. Claro. Creo que Cambia la Bienal, las bienales tienen mucho que ver con esto, porque ya empiezan las bienales a tener un tema. Y además y a proliferan desarrollarse como un tema. nunca en ¿Quién lo los 90. desarrolla? El Lo curador. desarrolla un curador. Claro. Y Sí, por eso, convoca sí. artistas que puedan responder a ese tema, ¿no? Seguro. Por eso es muy distinto cuando las bienales son curadas, cuando las bienales dependen de envíos nacionales curados por curadores locales, o cuando la bienal tiene un curador único que es el que elige todos los envíos, ¿no es cierto? En ese sentido cambia completamente el paradigma de la bienal. ¿Y cuál es el paradigma que vos más apoyarías? Ninguno, Ninguno. digo, los Pues, dos por me ejemplo, parece... la Bienal de Venecia, cada país lleva su envío. Sí, la de sí, Sao no. Paulo no es así. Pero es una mezcla. Es una mezcla. En el combinación de los dos 93, formatos. la Bienal de Venecia es una combinación de Una ambas combinación, cosas. sí. Y finalmente, primero fue un ensayo de Achille Bonito Oliva, un personaje que frecuentó muchísimo la Argentina, invitado por Glusberg, y era el motor de la transvanguardia Claro. italiana, y que ideó esto de, estamos en un momento en que mantener los envíos nacionales cuando las nacionalidades se están como roturando, se están disolviendo, cambiémoslo. Hicieron durante un tiempo cambios entre los pabellones. Pero hoy día se mantiene. Hoy se mantiene, pero conviven con un capítulo curatorial. Bueno, no en San Claro. Pablo. San Pablo fue solamente, hasta ahora, San Pablo, las últimas ediciones al menos, yo no sé antes, son curadores únicos, ¿no? Pero antes había envíos. Sí, está bien, pero en algún momento... O sea que también fueron cambiando. No, pero ¿sí? yo creo, espera, también no tiene que ver con una cosa tan radical ideológicamente, son maneras de ver el mismo fenómeno, digamos, ¿no? Porque uno no puede elegir un paradigma mejor que otro, digamos. Me parece que si efectivamente la mezcla, la combinación de los dos es lo más saludable. Pero yo quería señalar una cosa que tiene que ver con lo que me preguntabas, la elipsis de los 80 hasta aquí. Tenemos que señalar o poner sobre el tapete la irrupción de la tecnología como factor de ligazón y de territorialidad específica y además de productividad, ¿no? Porque en realidad ahora probablemente la figura del curador y todas las figuras que de algún modo son aglutinantes o son delimitadoras de campo, tienen mucha importancia por la heterogeneidad del campo, ¿no? Porque la multiplicidad de fenómenos, la multiplicidad de formatos, la multiplicidad de estrategias y de lenguajes obliga a que haya una proporcional racionalidad para leer ese campo tan heterogéneo. Entonces me parece que en los 80 la tecnología no existía, por lo menos como existe ahora, en el sentido de la relación con la productividad del artista y cómo se proyectaba eso en el medio. Yo creo que, por ejemplo, la gran adhesión masiva que tienen los museos hoy contemporáneamente tiene también que ver con cierta con esto, ¿no? Con la irrupción de los nuevos medios. Sí. Y Con la irrupción seguramente de los medios y creo yo con un fenómeno que pareciera totalmente aleatorio y es la aparición de las aeronaves de nuevo porte que empezaron a trasladar grandes contingentes y expandieron la industria del ocio. Y cada
Cada lugar en el mundo se reserva la necesidad de atraer al turismo a través de tener una Kunsthalle, un museo nuevo. En España, el fenómeno que ocurrió en España del 83 y 84 al presente fue de una proliferación enorme de museos o salas de exhibición en cada una de las autonomías. Que desgraciadamente en este momento están sufriendo una crisis terrible seguro, porque tienen los edificios y no tienen que poner adentro. Ese es uno para de los mí temas. tiene algo que ver con la burbuja también, Claro, con la seguro. burbuja inmobiliaria que a todo político le interesó tener un Musac, un MACBA, un esto, y ahora dotar de contenidos esas estructuras maravillosas es un problema. Y es lo que está pasando es un buen también ejemplo para observar y no repetir. En Argentina. Claro. Y está ocurriendo algo bienvenido. Lo que pasa con los países que no eran absolutamente comunes, como todos los países africanos, todos los países de Oriente, etcétera. El predominio en este momento, la hegemonía la están llevando estos países enormemente, porque además tienen la necesidad de mostrar todos esos cambios terribles que están sucediendo, terribles en distintos aspectos y sentidos. Sí. Además, también hay una cuestión en las bienales que esos países rentan espacios y entonces también hay un problema de orden económico, ¿no es cierto? Sí, seguro. Todos necesitan ser representados. Claro, bueno, pero es interesante también que la representación sea por medio del arte, digo. Sí, claro. Se le da un lugar ahí, ¿no? Muy importante, me parece. Sí, ¿Podemos hacer un pequeño corte? Porque un tema trae al otro y yo tengo que cortar. Tenemos otro bloque, así que espérenos, enseguida volvemos.